Listo, está grabando. Listo, pero bueno, pues buena tarde a todos. Pues para hablar en contexto, profe, como usted no nos puede acompañar hace 8 días, Señor. creamos los grupos, todos los envié ahí por el grupo, no sé si usted ahorita ahí donde se dividieron los grupos, con 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ahí me fui, cuando lo estaban dividiendo. Y entonces un grupo quedó con el tema del cronograma, que se lo iba a hacer en el proyecto, y todo el tema de la gestión documental. Otro equipo quedamos con el tema de la programación. Se dividió otro para el tema de base de datos, otro para robótica, específicamente, porque pues como finalmente tenemos que entregar el robot también al final. Sí, correcto. Y otro para el tema de la recopilación de información. Perfecto. Entonces, pues la profesora Juanita nos dijo que iniciáramos con el tema de la investigación. Creamos unas carpetas en el Drive, cada uno obviamente con su tema, y ahí vamos a ir colocando todo lo que se ha investigado, porque como todos tenemos que acceder a toda la información, que la profesora nos dijo que la idea es que rotemos y todos tengamos pues conocimiento de todo lo que se está haciendo. Tal cual, así para es. Que no nos vayan a corchar el día de la primera sustentación. Que si le preguntan alguno de programación o documentación, pues todos hablemos el mismo idioma. Y ya tenemos, pues ya se crearon ahí las carpetas, ya cada uno ha ido subiendo lo que ha investigado, pues para que todos podamos entrar y verificar la información. Se están dejando ahí las evidencias de las reuniones que hacemos. Nos estamos reuniendo entre los grupos prácticamente todos los días. Una hora y media para revisar los temas que se van a investigar y eso. Yo no sé los compañeros que más tengan ahí por dudas, preguntas, algo que aclarar, algo que decir. Y bueno, lo del tema de la propuesta, no sé al fin cómo quedó. Pues que mañana vamos a tener la primera reunión con, pues, Johan la programó, ¿no? Así Johan quiere hablar de eso, de la primera reunión con las personas de la fundación. Buenas tardes. Pues como les planteé, muchachos, teníamos la propuesta de 3 agendas. Pues yo le perdóname, Johan, un segundito. Se hace importante, Carlos Casallas, que y todos los líderes de cada grupo deben haber un responsable de cada grupo para que tengan en cuenta los participantes, porque es que mire que tenemos únicamente hoy 10 personitas. ¿Cuántas son, Casallas? 12. 12, faltan 2. Entonces, para que una vez miremos dónde están esos huecos y... Somos 11 nomás, profe. ¿Señor? 11. Somos 11. Falta uno, entonces, faltaría uno. Sí, espérame, ya verifico quién falta. Creo que falta es... profe. La profe. No le va a colocar falla a la profe porque ya si no. No, falta Brian. Brian, perfecto. Brian Steven Jaramillo. ¿Quién es Brian? Conmigo, profe. Pues en base a datos empezamos los dos. Entonces, pégale una timbradita y dile que... Sí, señores, estaba en eso, profe. Porque si no viene, toca sacarlo de una vez. ¿Se ve afectado el indicador? A menos que tenga una falla bastante grave, delicada, pues sería la perdonancia. Bueno, mientras que hace la llamada y hace la comunicación con base en lo que me dijo, con base en lo que dijo nuestro amigo Casallas. Entonces, parte del ejercicio, por un lado, compañeros, es que tengan muy bien documentado cada proceso, que tengan muy bien definido lo que están haciendo para que cuando hagan una rotación, el que viene sepa en qué estado se encuentra. Y todos tienen que estar accediendo a los diferentes, estar leyendo y documentándose, ¿ok? La excusa nunca, compañeros, es que como yo estaba en programación, yo no sé qué es lo que estaba haciendo Angie en el proceso de gestión documental. Aunque aquí sí iríamos con el grupo de Angie. ¿Quién le diría el grupo de gestión documental? ¿Angie? Yo, profe, sí. Listo. Entonces, ahí sí que le diría yo que le dejaríamos esa línea a Angie de aquí hasta el final para que ella tenga una sola línea de estructura de trabajo. Porque aquí toca tener todos los formatos, todos los elementos, todos los documentos que toca ir escribiendo para que participemos desde el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, toda la introducción y toda la parte teórica. Entonces,
y ahí viene ya toda la normatividad que se requiere para el ejercicio. Entonces, ahora sí, va con base en eso, Johan, dale. Bueno, y dentro de los avances, la fundación nos propuso 3 agendas, pero pues claramente en horarios laborales, Sí, porque ellos no trabajan en otros horarios. Entonces los colocaron todos en la mañana, pero pues muy pocos respondieron a que efectivamente todos trabajan. Con lo que les conté, ella me hace la propuesta nuevamente que el día de mañana sobre las 5 de la tarde. Entonces la pasaron para el día de mañana a las 5, pues ya que ojalá que más de uno puedan estar para que todos demos como nuestros puntos de vista con las personas que están a cargo de la fundación. Entonces eso se tiene como avance de la charla con ellos. perfecto. Sí, yo creo que Jefferson 5 de la y tarde está bien. William, prende los videos, son tan amables. Bueno, la primera agenda y la segunda agenda. Profe, las 3 que nos dieron era como la propuesta de qué día nos podemos reunir, por lo menos una, la primera. El primer encuentro que sea por lo menos con todo el grupo, ya que ella dice que obviamente la percepción de todos o las ideas de todos pues es diferente a una sola. Entonces por eso era, ya quería como hacer una primera reunión con todo el grupo y que le planteáramos lo que nosotros hasta el momento vemos como o que le tenemos como propuesta para que ella se llevara una idea de lo que íbamos a desarrollar. ¿Qué No es tienen que tengamos planteado 3 sesiones. presentarle a la fundación, Johan? Bueno, profe, nosotros principalmente hicimos un documento, no es el anteproyecto que les pasamos a ustedes, No, no, sino no. una carta muy formal, donde habíamos ya aclarado con la profe Juana cuando usted se retiró, de cuál era el alcance y hasta dónde nos podíamos comprometer como proyecto de universidad, ¿no? Que no Perfecto, nos sí, podíamos señor. comprometer a fechas, básicamente le vamos a decir que no nos comprometemos a una fecha puntual, porque como puede que no podamos lograrlo cumplir por alguna o X razón, pues se puede alargar el proceso. No es la idea, pero finalmente es eso. Y nosotros llevamos la idea de plantear efectivamente que tenemos que implementar un robot para ellos, porque no estaba dentro de la idea principal de nosotros, pero sí hace parte de la idea de proyecto de grado. Entonces es como plantearles a ellos el hecho de tener un asistente físico para que ellos pues lo adopten como medida de ellos o finalmente si ya es un gasto interno de nosotros. Entonces la idea es como venderle finalmente los beneficios que tiene tener una estructura física dentro de su fundación y cómo la podrían manipular y cómo podría esto como tecnología de comunicación e innovación de que le va a hacer ese plus a lo que es la fundación, ¿no? Entonces Perfecto, eso es Johan. básicamente. Ahí en ese punto, para todos, para que quede claro, digamos, ustedes plantearon la idea desde un principio, el problema que están formulando hasta ahora, sin un apartado que era el robot. Eso está claro, ¿cierto? Pero como estamos en un grupo de investigación, teníamos que dejar un proceso precisamente de proyección y de resultado como producto, aparte del producto del software y el diseño que se va a implementar, un elemento que tratara más a la investigación con inclusión a la robótica y otros elementos. Entonces, para que ustedes desmitifiquen de su mente que nosotros partimos con A, pero nos metieron B. No, quiero que vayan como borrando eso, sino que unan de una vez A con B porque estamos en semillero, estamos en investigación y estamos en diseño y desarrollo. Entonces, por ese motivo, quiero que sus mentes se vayan limpiando del paradigma de que nos metieron, ¿sí? Ese es el favor que les pido porque luego van a tener algunas conclusiones cuando estemos más avanzados, más adelante, tal y como lo planteaba Juan Sebastián en la reunión anterior, que precisamente no teníamos contemplado ese tema, igual que otro compañero que hablaba, pero sí es que lo vayan interiorizando, por favor. Sí, profe, igual eso fue la investigación y por eso se dividió en el tema de robótica. Entonces ya Perfecto. hace parte de nuestra implementación de la investigación. Bien. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué tenemos para presentar el día de hoy, Casallas? Bueno, pues la profesora nos había dicho que cada grupo brevemente explicara qué ha investigado, o sea, qué temas, así como rápidamente para no extenderse y verificar que en cada una de las carpetas que ella nos dijo que creáramos, pues se encuentra toda la documentación que cada uno ha ingresado junto con las evidencias. Entonces, pues... Perfecto.
Hasta el momento en las carpetas ya están todas creadas, ya todo el mundo metió ahí su documentación. Entonces no sé quién quiere iniciar con la breve explicación de lo que se ha investigado, mejor dicho, qué temas se han buscado de cada uno de los ítems que la profesora nos dividió. Correcto. Pues, si Bajo esa quiere, premisa, compañeros, es importante que Angie y el grupo de gestión documental van tomando informe, van construyendo, porque el planteamiento del problema todavía no está cristalizado. Hasta ahora estamos moldeando la formulación del problema. Ya tenemos un bosquejo del 80. Pueda que se nos caiga en cualquier charla al 70, al 50, como pueda que lleguemos en un momento determinado al 100%. ¿Correcto? Pero eso lo vamos a moldear a medida que vayamos escuchándolos a cada uno para que Angie y grupo estén muy atentos a escribir ese paradigma, ese apartado. ¿Listo, Angie? Entonces, listo. ¿Quién va a comenzar? Pues, Brian, si quiere empezamos nosotros. Vale, Lo de Brian. base, nosotros nos tocó la base de datos, profe. Perfecto. Buen día. Entonces, Y bueno, ya ahorita empezamos a mostrar dentro de lo que hemos investigado hasta el momento. Entonces hemos encontrado unos trabajos de grado, profe, de estudiantes de Latinoamérica, porque encontramos unos de Argentina, unos de Ecuador, de Perú, donde el trabajo de ellos fue hacer un análisis comparativo entre bases de datos relacionales y no relacionales. Entonces quisimos como partir como de esa comparación, ¿cierto? sí. O sea, comparar, o sea, bueno, ellos como fueron proyectos de grado, fueron unos trabajos súper gigantes donde hacen proyecciones de comparación en cuanto a hardware, software, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos fue como dividirnos los trabajos que encontramos y de eso entonces estamos haciendo dos documentos. Estamos ahorita para la presentación, hicimos uno que hasta el momento llegamos a un punto y el otro que es como el que nos va a servir para la gestión documental para el anteproyecto. Correcto. Que vaya ordenado, digamos que cuando como está ahí, para que de cierta manera tenga una estructura, para que entonces están las definiciones, de dónde se tomó la definición, las definiciones etimológicas, con referencias bibliográficas, para que pues se vaya metiendo así en el anteproyecto y se vaya armando de una vez y no toque como volver casi a estructurar, sino prácticamente como hacerlo, ordenar la fuente, por decirlo así. Perfecto, sí, señor. Que tenemos dos archivos. Entonces el primero es ¿Le comparto esa sí. pantalla o comparto yo, Daniel? Si Bueno, quiere, Brian, comparta. sí, Listo. Brian, hágale. Ahí que yo también lo tenía abierto ahí. Listo. Les voy a compartir entonces aquí pantalla. Listo. ¿Ya todos ven pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, nosotros estamos pues en el grupo con Daniel pues del tema de base de datos. Entonces, realizamos un resumen y una comparación en cuanto a los dos tipos de bases de datos. Vamos a empezar por una breve definición pues de base de datos, en donde decimos que una base de datos es un conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener la rapidez de diversos tipos de información, ¿sí? Eh, Estos tipos de base de datos se almacenan de manera externa, organizados en una estructura predeterminada para posteriormente construir una consulta, ¿sí? Ya yendo un poco más al detalle, decimos que una base de datos, como sus siglas en inglés, SGPD, Sistema de Gestión de Base de Datos, pues es una aplicación la cual nos permite definir y crear y mantener las bases de datos, ¿sí? Además de proporcionar acceso controlado de la misma al conjunto el cual conforma la base de datos organizada de la empresa u organización, ¿sí?
de los cuales se desprenden dos tipos de estructuras de bases de datos, las cuales nosotros planteamos y las cuales investigamos con Daniel, que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, ¿sí? Encontramos que las bases de datos relacionales son es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos, es decir, los datos, las relaciones entre datos y las restricciones que se deben cumplir sobre los datos. Cada sistema de gestión de base de datos pues se soporta de manera lógica, siendo el más común pues el modelo relacional en la red y el jerárquico, ¿sí? Las bases de datos no relacionales, las cuales se denominan como no SQL, puesto que no están de manera tan estructurada como en las bases de datos relacionales. Eh, una de las características de las bases de datos no relacionales es que en la mayoría entre ellas, pues no utilizan un esquema de datos rígido como las bases de datos relacionales, ¿sí? Esto hace que tengan un nombre como schema-lets, que son bases de datos sin esquema, y lo cual haría más acertado como el nombre de base de datos estructurado, ¿sí? Eh, Tenemos acá un cuadro de ventajas y desventajas entre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Entonces se las voy a nombrar pues brevemente. Las bases de datos relacionales, entre sus ventajas, pues digámoslo que son obtener una información de la misma cantidad de data, compartir datos, balance de requerimientos conflictivos, redundancia controlada, tiene una consistencia, integridad, tiene bastante de seguridad, aumenta la productividad de los programadores, mejora el mantenimiento de los programas y también tiene una independencia en datos, ¿sí? Esas son las ventajas principales de las bases de datos no relacionales, de las bases de datos relacionales. Y las ventajas de las bases de datos no relacionales, encontramos que son muchas más ventajas, son muchísimas más ventajas, las cuales son, por lo general, digamos, lo que emplean pocos recursos, tienen una escalabilidad horizontal, manejo de grandes cantidades de datos, uso eficiente de recursos, tiene un esquema de datos flexible en comparación a las bases de datos relacionales, modelo de recurrencia débil, simplicidad en las consultas, simplicidad, escalamiento sencillo, diferentes bases de datos no relacionales para diferentes proyectos. Hay bastantes plataformas que ahorita se están pues lanzando al mercado. Las bases de datos no relacionales se utilizan sobre todo el uso de memoria, o sea, utilizan muy pocos recursos en memoria y en disco, dependiendo de la ubicación donde se escriban, ¿sí? En ausencia de esquema de en los registros, o sea, en las tablas que comúnmente, la simplicidad al momento de su instalación, los programas que ofrecen son de código libre, de bajo costo, y pueden manejar enormes cantidades de datos, como son documentos, digámoslo, estructurados, pueden manejar enormes cantidades de datos y ejecutan clúster en máquinas pues baratas. Pues como existen las ventajas, también tenemos pues algunas desventajas, que en las bases de datos relacionales, obviamente es el tamaño, su complejidad de acuerdo a cómo se encuentra implementada su estructura, el costo, porque ya pues la mayoría de los software para construcción de bases de datos tienen un costo elevado, y aparte que pues en cuanto a los consumos adicionales del equipo, también consumen pues bastantes recursos dependiendo pues del tamaño de la base de datos y el tipo de motor de base de datos que se maneje, ¿sí? Y las desventajas, pues de las bases de datos no relacionales, el código abierto puede significar una mancha en el soporte de las empresas, no están lo suficientemente maduros para algunas empresas, puesto que
las bases de datos no relacionales no llevan mucho tiempo en el mercado y es un concepto nuevo que pues se está adoptando, ¿sí? Limitaciones en inteligencia de negocios y la falta de experiencia. La falta de experiencia se ve pues a lo ya lo mencionado, que pues es un concepto nuevo que se está implementando pues a nivel de base de datos. Encontramos algunas diferencias, digámoslo, de comparación en cuanto a los modelos relacionales y los modelos no relacionales. Entonces, implementamos aquí pues 2 cuadros de comparación en cuanto a los 2 conceptos, lo cual nos dice que pues tiene en el modelo relacional tiene una escalabilidad baja y en el no relacional tiene una escalabilidad alta. En el modelo relacional, el rendimiento pues, de sus consultas puede ser un poco bajo y en el no relacional su rendimiento es muchísimo más alto, ¿sí? Alta fiabilidad en comparación con el no relacional, que es una baja fiabilidad en cuanto a la seguridad. Podemos decir que los modelos relacionales ofrecen una mayor seguridad en cuanto a los datos y a la información que se almacene en comparación a lo no relacional, ¿sí? Garantiza transacciones ACID. Las transacciones ACID, Daniel, si me puede colaborar con las siglas, que son Sí, ahí pues como vimos en nosotros en la parte de bases de datos, si lo recordamos, que era como ese es un principio de las bases de datos relacionales, ¿no? Que tengamos la disponibilidad, la consistencia, la integridad y, y la A se me escapa, profe. ¿Me recuerda, profe? De acceso. Y el acceso. Entonces, nosotros al tener las bases, el modelo relacional nos garantiza que que se tiene que cumplir en una base de datos bien estructurada. Acá las bases de datos no relacionales no manejan así, sino es otro tipo de transacción que se llama base. Entonces, digamos que ese tipo de transacción no es tan eficiente como en las no relacionales. Aquí complementando lo de Brian, aquí cuando hablábamos de la alta fiabilidad, el rendimiento y estas más características, aquí que queríamos llegar dentro de lo que aún, porque nosotros que más dentro de lo que vamos a seguir, digamos que agregando a esto, porque en el momento, pues digamos que no podemos definir por cuál nos vamos a ir, porque nos falta, digamos que ahondar más en los conceptos. Llegamos inicialmente, como decía el profe, si ahorita podemos decidir un modelo de base de datos, más adelante lo podríamos cambiar, ¿cierto, profe? ¿Por Sí, qué? claro que sí. En este ejemplo que nosotros encontramos, en conclusión, si nosotros escogiéramos una base de datos relacional, nosotros que tenemos que conocer bien digamos que la estructura del negocio, el a cómo vamos, o planteamiento del sea, problema. Sí. como los requerimientos como tal los necesitamos y toda la estructura diseñada. En este momento no podríamos decir que la tenemos. Podríamos decir que nos vamos a ir por una base de datos no relacional, pero pues digamos que es muy prematuro decidir si nos vamos por, por la no relacional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que mirar los tipos de bases de datos de red. Exacto, exacto, profe. Exacto. Brian, si quiere ahí pase a a la siguiente. Tengan en cuenta que la escalabilidad de las bases de datos no relacionales es mucho más flexible que las bases de datos relacionales, ¿no? Sí, señor. Eh, eh, por ejemplo, digamos que dentro de lo que encontramos, hablan de la escalabilidad horizontal. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? O sea, por ejemplo, si yo en una base de datos estructurada necesito expanderme, ¿cierto? La manera de expanderme entonces es más disco o conseguir una máquina con mucho más procesamiento. Como se manejan los datos de datos no relacionales, quiere decir que yo puedo tener mis datos
en diferentes equipos. Yo puedo tener un dato local, un dato en la nube o un dato en el equipo de Carlos Casallas, de Brian, de Angie, de Profe. ¿Sí? Porque la base de datos no es como regularmente la conocemos, porque en las no relacionales ya no manejamos las tablas, las columnas y las filas, sino que en las bases no relacionales manejamos, hay un tipo que se llama, por ejemplo, aquí, columnares, y que se manejan por clave, valor o columnas, y por documentos. Entonces, más o menos, digamos que un ejemplo así rápido es que ya sabemos cómo manejan no estructura, ¿cierto? Yo tengo que tener una tabla con unos campos, y así manejo, digamos que la tabla cliente, ejemplo. Si yo quisiera traer una consulta o hacer una venta, digamos que ya tenemos todo estructurado para Perdona, traer un Daniel, resultado. para que tengan en cuenta, efectivamente, lo que hacen las bases de datos relacionales es la aplicabilidad de todo el modelamiento de bases de datos. Es Exacto. obligatorio. Dentro del modelamiento tenemos nosotros, ustedes saben que una normalización, una pascalización, ¿cierto? Y una integridad de cada una de ellas, donde se define una llave primaria, una secundaria, un foreign key y una primary key. Esto hace que precisamente las bases de datos sean bases de datos relacionales. ¿Okay? Sí, señor. Y eso hace que nosotros tengamos el modelo de negocio bien definido, porque si yo no lo tengo bien definido, yo no puedo dimensionar en este momento qué tablas necesito, qué relaciones voy a hacer y cómo traer las consultas en este momento del proyecto. En las bases de datos no relacionales funcionan de manera muy diferente. Digamos que para un ejemplo rápido es, por ejemplo, ustedes saben cuando uno tiene carpetas y uno tiene archivos en carpetas. Entonces, en mi PC, documentos, universidad, el proyecto de grado, voy a ir específicamente a un archivo, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero ir a ese archivo, ¿qué necesito? Una ruta, ¿sí o no? De esa manera trabajan las bases de datos no relacionales. Yo puedo acceder a ellas por medio de una ruta, y hay unas que trabajan por medio de ruta y unas llaves, por ejemplo aquí como vemos las clave valor, que aparte de esa ruta da una llave única que va a ser, digamos que el archivo o digamos que el documento, en este caso de Angie Penagos. Entonces si yo llego allá con esa ruta, entonces ¿qué va a tener Angie? Entonces va a tener Angie el nombre, la cédula, el género, tipo de color, tipo de sangre. Entonces, vean que cuando se empieza a expandir la información en este tipo de base de datos, no nos interesa con qué llave va unida, con qué tabla se relaciona, sino por el momento nos interesamos es que se alimente y crezca la información, ¿cierto? Esas son, estos son una gran diferencia que podemos resaltar hasta el momento de eso. Obviamente aquí nos falta hacerlo crecer más esto porque la idea es que tengamos aquí unos ejemplos de cómo funciona bien, cómo no. Lo que dijo el profe, qué bases de datos hay relacionales y cuáles no hay no relacionales, porque entre las no relacionales están, entonces así unas que son columnares, que son Mongo, Hypertable, HBase y Vertica. Otras que son columnares y clave valor, que son en modo de esto como Google Database o Firebase, que manejan documentos y clave valor. Y otras más que no las quisimos aquí traer, pues para no alargarnos mucho, pero digamos que eso es hasta el momento lo que vamos aquí, profe. Y la idea es digámoslo, con esta presentación, dar a conocer los dos tipos de arquitecturas de base de datos por parte del grupo pues, de base de datos que vamos a plantear pues, para la construcción del proyecto. Pues ya tendríamos que esperar la definición por parte de documentación, pues para nosotros poder decir, bueno, nos vamos a ir por tal arquitectura o por tal arquitectura porque es la que más se nos acomoda al proyecto, ¿sí? Pero pues ya tenemos claro cuáles son las dos arquitecturas que pues vamos a tener pendientes o en cuenta por el momento. Tengan en cuenta esa palabra que está diciendo Uriel, arquitectura. Exacto.
Sí, señor. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, No, eso, profe, por parte de nosotros, queríamos mostrarle aquí al grupo que eso es lo que vamos a, hasta el momento, ¿no? Porque pues la idea es... Sigue, dale. Listo, profe. Hasta aquí nosotros estamos, o sea, hasta aquí vamos, profe. para no alargarnos tanto, sí. Entonces, exacto. Si quiere entonces el otro grupo, no sé quién quiera, porque como ya faltan 20 para las... Mándale. Rojita, si quieres hacemos nosotros, o alguien quiere seguir. ¿No? Una pregunta, ¿todos quieren trabajar rotando? ¿No habrá otra opción? Es que, pues nosotros teníamos, vamos a hacer mañana la reunión con las personas de la fundación, queríamos saber si podemos continuar con el tema de la documentación, pues de los levantamientos de requerimientos funcionales y no funcionales, o alguien quiere rotar. Pues yo quería como proponer que nos rotáramos, porque realmente todos vamos a tener que estar leyendo toda la documentación. Y pues si nos preguntan algo, pues ya leyendo la documentación, pues tenemos que saber, ¿no? Pues no sé ustedes qué piensen sobre eso. Sí, yo creería que sí, es que la rotación es complicada, más bien tratar de dejar todo lo que se documente pues bien claro y si alguien tiene una pregunta, pues preguntarle a cada integrante del grupo para ver qué duda hay o qué cosas no se entienden o no se comprenden para poder, pues poder tenerlas claras. Pero es que la rotación sí a mí también me parece complicada. O Pues, incluso de yo creo pronto que sacar un espacio en la semana para que cada grupo explique lo que se avanzó. Porque sí, o sea, nos queda muy poco tiempo y, por ejemplo, estar rotando, por ejemplo, en programación, ya que aquí yo me pongo a revisar lo que el otro grupo hizo, entender, y además de que tal vez no voy a avanzar a la misma velocidad que lo llevan ellos, pues nos va a demorar un poco más, pienso No, yo, y no ¿no? solo eso, que son 5 grupos y hasta que nos rote, o sea, después de 4 semanas hasta que nos rote ese grupo y vuelva a quedar el día, como complicado. Sí, Sí, porque pues ya perdió uno y lo que llevaba. o por y ejemplo, ¿quiénes saben de robótica? No, pues yo digo que digamos, o sea, podemos rotar, pero como estamos empezando, no creo que sea muy viable. De pronto, cuando ya tengamos más avanzadito el tema, sí podemos hacer esa rotación. Sí, yo digo que sería principal que todos estuviésemos en donde se va a plantear todo la fundación y todos vamos a estar ya enfocados y yo creo que ya esa investigación principal, ya todos vamos a tener como la misma idea de qué es lo que vamos a buscar. Pero lo que Y, dice Carlos está muy bien, ¿no? Porque pues podemos asignar un día donde como que socialicemos en dónde vamos, y si de pronto otros compañeros tienen algún aporte o eso, pues podemos ir entendiendo como lo que los otros están haciendo. Me parece bien. Sí, Pues también. cuadremos de una vez qué día, ¿no? ¿Qué día de la semana? Pero planteémoselo al profe a ver qué dice, porque pues, Toca con Juana ahí también, porque pues ella sí ofreció que nos rotáramos sí o sí. Entonces, es sí, es que complicado. primero, así comenzando para rotar, pues, bueno, de pronto ahorita como estamos levantando solo información, pues de pronto puede ser viable, pero ya cuando, digamos, empecemos a, digamos, a echar código o a empezar a programar el robot o a hacer la documentación, pues lo que uno aún si tenía la idea, pues la otra semana, como usted ya vas para otro lado, pues usted ya se perdió y entra al otro lado y la idea que usted tenía cuando retoma las 5 semanas, pues usted ya como que, que es lo que yo tenía pensado, y pues va a perder uno ahí. Pero pues ahí toca es hablar con la profe Juan y con el profe pues para ver qué se puede no, hacer. y no solo eso, pues estamos muy sobre el tiempo, imagínense, ya queda, ¿qué? ¿6, 7 meses? Y todo lo que toca hacer. No, y técnicamente hay una persona que no rotaría, ¿no? Porque dicen que van a quedar una Uno fijo. persona en el grupo, ¿no? Entonces esa persona nunca va a rotar, entonces van a ser 5 que nunca van a rotar. Entonces no, tampoco es práctico. O sea, van a haber 5 que van a saber mucho un tema y otros 5 que vamos a saber de a poquito en otros temas. Entonces, yo creo que y entender el trabajo de otra persona es difícil. Ya, Yo- creo que es que entenderlo es en un O sea, momentico. o sea,
como rotar más adelante que esté consolidado cada idea, ¿cierto? No, y lo que dice Leandro, o sea, yo por ejemplo esta semana puede que esté programando, ya tengo como una idea, tengo algo proyectado de cómo hacerlo funcionar y eso. Llega la otra semana otra persona, pues él llega con una idea diferente, programa a su manera y cuando vuelva él otra vez, pues ya todo está muy diferente a lo que él esperaba. Cuando vuelva y no comentaré el código, entonces Entonces, ahí queda uno. O que uno dañe lo que ya hicieron las otras personas, tanto en base de datos como en aplicación. Es que Sí, Entonces, digamos que, estábamos, por ejemplo, lo que nosotros hemos llevado hasta el momento, nosotros Listo, encontramos muchas una gracias. información Hasta luego. chéverísima, Ujú. que nos falta agregar y explicar más. Y, por ejemplo, ya tengo una idea de cómo estructurarla y pues si rotamos como que, uy, no, yo no quería mostrar esto o nos estamos desviando del tema. Yo quería que, sí, más adelantico, como lo que dijo Johan, más adelantico hacer la rotación, igual ahí nos vamos dando la información, pero lo de mañana sí, si lo corrieron para 5, sí podemos estar. Yo creo que sí podríamos estar todos, ¿no? Sí, No, sí, y es es que todos importante. participen y ojalá pues como va a ser virtual, ¿cierto? Sí, profe. Entonces no hay ningún lío. Participemos efectivamente el número máximo y la rotación dejémosla para que a medida que vayamos avanzando en algo, porque hasta ahora estamos dando Sí, Estamos exacto. las primeras definiciones. Entonces no Exacto. amerita que comencemos ya a cambiar o hacer algún ajuste innecesariamente. Sí, Bueno, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. primero avancemos y luego miramos más fortalezas. ¿Y el Exacto. profe nos va a acompañar mañana? ¿A qué horas es? 5 de la tarde. Bueno, yo los acompañaría, pero en silencio, sin opinar. Sí. Y profe, y Listo, si me ve que, envían el link. por ejemplo, nos están solicitando algo que no debería, usted nos dice por el grupo pilas que eso no se debe, no sé. Sí, porque pues, digamos que es como nuestro primer proyecto de semillero. Listo, yo Entonces les el profe, acompaño. como Yo les ya estaba acompaño. en... Es Exacto. que yo creo que el temor principal es de pronto que, como digan, que toque firmar algo o algo así, ¿no? Eso Sí, fue lo que correcto. dijo la profe Juana, que La no parte lo legal. Sí, deberíamos aceptar. como decía la Igual profe Juana hace ellos, 8 días, o sea, nosotros, lo que nosotros podemos darle es que ustedes son un semillero de una universidad para proyecto de grado. Como tal, digamos que llegar a la conclusión, vamos a hacer un contrato para entregar X y Y cosas, ya es otra Otra cosa cosa, diferente sí, que muy no se cierto. podría hacer. sí, sin embargo, Entonces, ahí pues hay que tener en cuenta de que como su merced dice es un semillero, no es como tal un trabajo en el que vamos a cobrar. ujú, Ajá, O sea, no total. vamos a tener una remuneración, sino nuestra recompensa va a ser graduarnos. Van a sí, presentar un proyecto. exacto. Mientras que se defina Y que se que va a ellos presentar un también lo proyecto, tengan. que se va a establecer una idea y se va a desarrollar una idea de negocios, ahí no hay nada que nos comprometa. Pero, sin embargo, hay que grabar la reunión y le analizamos y le damos vueltas. Como dice Carlos, estoy de acuerdo. No hay nada que nos comprometa de momento. Listo, profe. Bueno, compañeros, entonces, no alcanzamos además a desarrollar los demás grupos y nos tocaría de hoy en 8 para que vayamos avanzando. Sin embargo, pues damos una conclusión para que mañana nos reunamos. Bueno, y apuntamos todos los lineamientos y los requisitos que ellos definan. profe, usted nos puede facilitar su correo electrónico, es que yo no lo tengo Sí, para profe, pues Ahí que compartirle nos pantalla, la... enviamos. proyectosuniversitaria@gmail. Yo lo tengo. Si quieren ahorita se los envío al Al- WhatsApp. Listo, Brian. sí, profe. Esto, profe, pues Sí, para que profe, usted porque nosotros le también, no sé, enviamos igual toda yo la creo que ustedes información. ingresen a revisar la información o algo para que nos vayan como orientando también el tema de la Sí, ya me meto documentación. al Drive y comienzo a revisar. Ya lo vi ahí. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces mañana nos vemos a las 5. Listo, compañeros. ¿Hay que tener corbata o algo? No. Bien arregladitos y juiciosos. Que esté bañado, que esté bañado. Bien bañado. Buenas Sí. ideas, buenas Que no ideas. esté bañado y no estar en pijama. Ah, y en Pero la un cama, abrazo. bro. Ni sentado en la Ok. cama. Que nos salgan calzoncillos. Entonces les tomo todos la cámara para la foto, por favor. ¿Listo? Gracias. Listo. Ya quedó. Listo. Ya quedó. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Chao. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.